Tenemos en el cuadrado de una diferencia que viene dado por el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a poner en práctica este concepto con estas cifras que tenemos acá, nuestro primer término x menos nuestro segundo término 8 elevado al cuadrado. Tenemos que el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término, que sería 2x, por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a resolverlo. Este nos queda igual, menos 2 por 8, 16, 16 por x, 16x, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 8 por 8, 64. Y acá tenemos nuestro resultado. Producto de dos binomios con un término común. Tenemos que nuestros términos comunes en estos binomios es x. Entonces sería x más x igual a x elevado al cuadrado, más la suma de los segundos términos por x más la multiplicación de nuestros segundos términos. Esto es igual a x al cuadrado más 6 de la suma de 1 más 5 por x, 6x, más 1 por 5, 5. Esto es Gracias, Rodríguez, número 31, integrante de este grupo, y a continuación les voy a explicar. Producto de una suma por una diferencia. El producto de la suma de dos términos por su diferencia es igual al cuadrado del segundo término. Tenemos 3x más 4 y 3x menos 4. Resolvemos 3x por 3x al cuadrado, más por menos menos, 4 es 4 al cuadrado. Resolvemos las potenciaciones. Aquí vendría siendo 3 a la 2, vendría siendo 3 por 3 igual a 9, 9x, menos 4 al cuadrado, que vendría siendo 4 por 4, que es igual a 16. Cuadrado de una suma. Viene dado por el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Tenemos el primer término elevado al cuadrado más el doble producto, que vendría siendo 2x del primer término por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Vamos a resolverlo. Este queda igual más 2 por 8, 16, 16 por x, 16x, más el segundo elevado al cuadrado, que vendría siendo 8 por 8, 64. Y este es nuestro resultado. Rubén de Juanluz, número 11, y integrante de este grupo, y a continuación les voy a explicar. El cubo de una suma es igual al cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Es decir, el primer término elevado al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Esto es igual a x elevado al cubo más 3 por 3, 9 de x al cuadrado más 3 por 3, 9 por 3, 27x más 3 por 3, 9 por 3, 27. Y este es todo el procedimiento. El cubo de una diferencia es el mismo concepto a diferencia que es sustracción. Ok. Es igual a el primer término elevado al cubo menos el triple del primer término elevado al cuadrado por
el segundo término menos el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Esto es igual a x elevado al cubo menos 3 por 3, 9, x elevado al cuadrado menos 3 por 3, 9 por 3, 27, 27x menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Y este es el resultado. Soy el número 21, integrante de este equipo, y a continuación le voy a explicar Operaciones combinadas son operaciones de adición, sustracciones y multiplicación, donde podemos aplicar la fórmula de producto notable. Vamos a resolver la operación. X a la 2, x al cuadrado, más 2 veces el primer término, que serían 2x, por el segundo término, que serían 4, más el segundo término elevado al cuadrado, que serían 4 al cuadrado. Más, ok, ahora vamos a resolver la multiplicación y bajamos el signo más. X más x serían x x por x, x al cuadrado. Y más por menos, menos. Y 4 más 3 por x. Más 4 por 3. Y x al cuadrado queda igual, más 2 por 4, que es 8, y 8 por x, x. 8x. Más 4 por 4, 16. Más x más x, x al cuadrado, menos, más por menos, menos, y 7x, y 4 más 4 por 3, 12. Y x por x, vamos a simplificar, x al cuadrado más x al cuadrado serían 2x al cuadrado más 8, que el signo diferente se restan y se pone el de mayor, el mayor. 8x menos 7x quedaría x más 16 más 12, 28. Ay. Ay, te voy a dar por la frente. Ya. Tenemos el cuadrado de una diferencia que viene dado por el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Tenemos Tenemos en el cuadrado de una diferencia que viene dado por el primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término. Operaciones combinadas son operaciones de adición, sustracciones y multiplicación, donde podemos aplicar la fórmula del producto notable. X a la 2 veces el primer término, que dije yo, Al cuadrado menos 2 al frente y 1 a la sin respirar. Yo voy a orinar. Baña está aquí arriba. ¿En serio? Y Rodríguez, número 31. ¿qué se está riendo? Yo. Mi nombre es Andrea Ocea, número 21.